Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha causado una gran agitación en el mundo del entretenimiento turco, una revelación inesperada sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Según una fuente muy cercana a la actriz, esa noche que todos recuerdan, Kerem nunca regresó a casa. Todo comenzó cuando los rumores sobre una posible crisis entre Hande y Kerem se intensificaron en las redes sociales. Durante semanas, los fans notaron que la pareja ya no compartía fotos juntos, y que sus apariciones en eventos eran cada vez más frías. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esas sonrisas había una tensión creciente. Una de las amigas más cercanas de Hande, cuya identidad permanece en secreto, decidió hablar con los medios. Sus palabras fueron contundentes: no puedo seguir callando. Esa noche, Kerem no volvió a casa, y Hande lo supo al amanecer. Esta frase fue suficiente para que todo explotara. Los seguidores de la pareja inundaron las redes con miles de comentarios, tratando de descubrir qué había ocurrido aquella noche. Algunos afirmaban que Kerem había tenido una fuerte discusión con Hande antes de desaparecer por horas, mientras otros sugerían que todo formaba parte de una estrategia mediática. Sin embargo, una imagen publicada por un paparazzi confirmó que Kerem fue visto solo, conduciendo de madrugada por las calles de Estambul, con el rostro visiblemente alterado. Al día siguiente, Hande fue captada saliendo de su casa con gafas oscuras y sin emitir declaración alguna. Su silencio aumentó la incertidumbre. Los periodistas intentaron obtener una respuesta, pero la actriz solo pronunció una frase que dejó a todos sin palabras: cuando alguien se va sin mirar atrás, es porque ya se fue hace tiempo. Esa declaración bastó para que los medios confirmaran lo que ya muchos sospechaban: la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin estaba en su punto más frágil. Las redes sociales se dividieron. Algunos defendieron a Kerem diciendo que todos necesitan un momento para pensar, mientras otros apoyaron a Hande, asegurando que una traición ya había ocurrido. Los comentarios se multiplicaron: Hande merece algo mejor, escribió una fan en Twitter. Otro agregó: Kerem nunca debió dejarla sola esa noche. Días después, durante una entrevista en un evento benéfico, Kerem fue abordado por los periodistas. Visiblemente serio, respondió: a veces el silencio es la mejor respuesta. No siempre lo que se dice refleja la verdad. Sus palabras generaron aún más confusión. Mientras tanto, Hande continuó alejada del foco mediático, hasta que finalmente decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva. Con voz tranquila, pero mirada firme, confesó: hay noches que cambian todo. Esa fue una de ellas. Aprendí que el amor no siempre basta. La amiga de Hande, la misma que hizo la primera revelación, volvió a hablar para aclarar su posición. No quise causar daño, pero vi el dolor en sus ojos. Ella esperó toda la noche un mensaje que nunca llegó, explicó entre lágrimas. Estas palabras conmovieron a los fans, que inundaron los comentarios con mensajes de apoyo hacia la actriz. Uno de los más compartidos decía: Hande no perdió a Kerem, se encontró a sí misma. La historia no terminó ahí. Días después, los rumores de reconciliación comenzaron a circular, pero esta vez con un giro completamente inesperado. Algunos periodistas aseguraron que Kerem intentó comunicarse con Hande en privado, enviándole un mensaje que nunca obtuvo respuesta. Según una fuente cercana al actor, Kerem habría escrito: no supe cómo detener lo que pasó, pero sigo pensando en ti cada noche. Sin embargo, Hande, decidida a no repetir errores del pasado, optó por mantenerse en silencio. Esa misma semana, una escena captada por un paparazzi cambió el rumbo de la conversación. Hande fue vista cenando con un productor en un restaurante de moda en Bebek. Las imágenes recorrieron las redes a una velocidad impresionante, y los titulares no tardaron en aparecer: nueva oportunidad para Hande, Kerem reacciona ante las fotos de su ex. El actor, al ser consultado por los reporteros a la salida de su gimnasio,
respondió con serenidad, aunque sus palabras escondían un dejo de tristeza, cada quien toma su camino. Yo solo deseo paz. Mientras tanto, en una entrevista para una revista de moda, Ande rompió el silencio de manera elegante pero contundente. No me gusta que mi vida personal sea tema de debate, dijo, mirando fijamente a la cámara. Pero aprendí que a veces el silencio duele más que la verdad. Esa frase se volvió viral, con miles de usuarios interpretándola como una indirecta hacia Kerem. Los fans, divididos, comenzaron una verdadera guerra digital. Algunos pedían que volvieran, recordando los momentos románticos que ambos compartieron en pantalla, mientras otros insistían en que Ande debía seguir adelante. Una usuaria escribió en Instagram, ella floreció después de su dolor. No necesita mirar atrás. Sin embargo, lo más impactante ocurrió unos días después, cuando un video filtrado comenzó a circular en Twitter. En él, se veía a Kerem hablando con un amigo en un café, sin saber que estaba siendo grabado. Su voz se escuchaba baja, pero clara, todavía me cuesta verla sonreír sin mí. Esa frase bastó para que los seguidores del actor inundaran las redes con mensajes de apoyo y nostalgia. Él aún la ama, decían algunos. Poco después, el entorno de Ande respondió con un comunicado breve, pero que dejó mucho que pensar, ella está enfocada en su trabajo y en su bienestar. No habrá más declaraciones sobre su vida privada. No obstante, los rumores no cesaron. Varios medios aseguraron que Ande rechazó una propuesta laboral que implicaba compartir pantalla nuevamente con Kerem, lo que reavivó la teoría de que las heridas aún no habían sanado. Una fuente del set de grabación comentó, cuando escuchó su nombre en la lista de actores, simplemente se levantó y dijo, no puedo hacerlo. Luego, se quedó en silencio durante varios minutos. Esa escena fue descrita por quienes la presenciaron como un momento de pura emoción contenida. En las redes, los seguidores continuaron debatiendo, algunos convencidos de que la historia aún no ha llegado a su fin. A veces, las almas gemelas se separan para reencontrarse más fuertes, escribió un fan en Twitter. Mientras tanto, Ande publicó una foto en su cuenta de Instagram con la frase, el corazón no olvida, pero aprende. Esa publicación alcanzó millones de likes en pocas horas, consolidando una vez más su imagen como una mujer fuerte y decidida. Sin embargo, para muchos, esa fortaleza también escondía una profunda melancolía. Detrás de su sonrisa, aún hay un adiós que duele, comentó una seguidora. Por ahora, el futuro entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Lo único claro es que aquella noche, la noche en la que Kerem no regresó, marcó un antes y un después no solo en su relación, sino también en la manera en que ambos enfrentan el amor y la fama. Y mientras los fans esperan una reconciliación que parece cada vez más imposible, la historia de Ande y Kerem continúa viva, no en los titulares, sino en los corazones de quienes aún creen en los amores que nunca terminan del todo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta historia? ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse o esta vez el amor realmente se rompió para siempre? Escriban su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los nuevos videos llenos de las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento turco.